Una de las etapas más difíciles del proceso de restauración es esta, la reconciliación, porque pasas de llegar al punto de tener esa paz que sobrepasa todo conocimiento. Te has enamorado del Señor en el desierto y te sientes preparada para lo que viene. Pero resulta que muchas veces empezamos a pedirle al Señor, favor Padre, que vuelva transformado completamente con ese arrepentimiento genuino y con esas ganas de orar, adorar y leer juntos, con esas ganas de dar testimonio. Pero resulta que no siempre es así. Y digo no siempre porque claro que hay testimonios al respecto. Sin embargo, a muchas como a mí no nos tocó así. Aunque no me tocó batallar directamente con su espiritualidad, con su acercamiento a Dios, pues sí con otras situaciones que ya les compartiré. Yo quiero que hoy con este tema, para aquellas que están en esta etapa, entiendan que es normal ese sentimiento durante la reconciliación y que hay que saber manejarlo. A las que aún no llegan a esta etapa, prepárense en conocimiento, en oración, para saber cómo afrontar y cómo actuar en ese momento. Antes quiero llevarte a esta parte de la vivencia del pueblo del Señor, donde experimentaron también varias etapas antes de llegar a su propósito. Y podemos identificarnos al respecto, ya que experimentamos lo mismo. Salida de la esclavitud, de donde nos rescata Dios. Paso por el desierto, donde nos acompaña. Y llegada a la tierra de la promesa, donde nos da la victoria. La Biblia nos enseña que el Señor los sacó de Egipto porque escuchó el clamor de ellos que estaban siendo esclavizados y oprimidos. Pero ojo, esto ya había sido revelado a Abraham desde el Génesis, que vivirían en esclavitud, pero que también había una promesa de ser libres y prósperos. Heredarían la tierra que fluye leche y miel. Y dice la palabra que salieron de Egipto como un ejército victorioso y lo sacó con plata y con oro. Y no hubo entre sus tribus quien tropezara. Salmo 105:37. El camino del desierto indudablemente no es fácil, pero es de bendición. Es donde el pueblo recibió maná directamente del cielo. Algunos se quedaron sin ver la promesa. Otros solo la pudieron ver de lejos, mientras que otros perseveraron y llegaron. Pero he aquí, señores, llegaron a la tierra prometida efectivamente esos que creyeron. Pero la Biblia también nos enseña que aún teniendo la promesa, que aún pisando la tierra, a ellos les tocó conquistar. Es decir, seguir luchando esa tierra, seguir luchando por esa promesa. Los 2 espías que Moisés envió antes fueron a verificar con qué se iban a encontrar, es decir, tener conocimiento de sus enemigos para saber cómo atacar y cómo responder. Eso les ayudó a elaborar las estrategias de la conquista. Obviamente, con eso se anticiparon, se prepararon antes de llegar. Y es lo que quiero compartirte hoy. Prepárate, ve un paso adelante siempre. No te estanques en el pasado, no te estanques en el presente. Proyecta, visualiza, profetiza. Que no te agarre el enemigo de sorpresa, pero tampoco el milagro. Es decir, el milagro es una sorpresa para la que yo ya estaba preparada, ya la esperaba. Porque lo que no sabemos es cuándo llegará, pero de que llegará, llegará. Mientras tú te quedas estancada, estancado en el, es que no veo nada, es que no me llama, es que él está feliz con la otra. Que no sé si el Señor estará obrando. Y va el Señor y te lo manda a la puerta de la casa. Pero como no estabas preparada en conocimiento, en estrategia, no lo viste venir. Y empiezas con reclamos, con reproches, con indirectas o con directas de pelea. Y el hombre dice, no, si esta mujer no cambia, me regreso para el pecado. Dios te lo envió para probarte que la que no estaba haciendo eras tú. No estabas preparándote para el milagro. Cuando el pueblo llegó a Canaán, Josué no les dijo,
corran y cada uno agarre lo suyo. Ninguno llegó, esta es mi parcelita, aquella será la tuya. No, ¿verdad? Allí es donde apenas empezó la conquista. Y ojo, antes de esto, de igual manera, les tocó quitar muchos enemigos del camino, liberando ciudades a su paso, como a nosotros durante el proceso. No les fue fácil, necesitaron estrategias, como los 2 espías que entraron a Jericó para conocer lo que enfrentarían. La estrategia y alianza con Rahab, la prostituta. La alianza con los gabaonitas y la batalla contra los 5 monarcas que se unieron para luchar contra el pueblo de Israel, para intentar destruirlo. Allí reciben una ayuda milagrosa del Señor cuando detuvo el sol y la luna para que pudieran ganar esa batalla. La caída del muro de Jericó, el milagro que provocó esa caída, debido a las estrategias que el Señor les regaló al pueblo. Conquistaron el sur de la ciudad, conquistaron el norte también, hasta conquistar la ciudad en su totalidad. Y esto no fue de un día para otro. Cada batalla duró lo suyo, hasta que pudieron tomar posesión de lo que les pertenecía y poder vivir tranquilos. Como ves, el pueblo, aún pisando la tierra de la promesa, les tocó conquistarla. Por lo cual, en esta etapa de reconciliación, cuando ya estamos en conversaciones, en negociaciones, o cuando ya el cónyuge regresa a casa, nos toca conquistar esa tierra. Y en este caso, no hablo de retomar o crear esa atmósfera de enamoramiento, sino de seguir peleando y ganando batallas, como la batalla de la desconfianza. Obviamente, como decía antes, aunque estemos en mesa de negociaciones, la confianza aún no está restaurada y sin embargo, en algunos casos, no quiere decir que aún el luchador, en él hay falta de perdón o resentimiento, sino que como ser humano estamos alerta. No podemos dormirnos creyendo, uy, ya estoy en Canaán, esto es mío, porque das la vuelta y te encuentras con el enemigo, que aún está peleando ese territorio que un día tomó como suyo. La desconfianza es normal en esta situación. Y sí, estamos confiando enteramente en Dios, como lo hizo el pueblo. Pero sabemos que no podemos bajar la guardia, no podemos descuidarnos, no podemos dormirnos. Seguimos desconfiando del cónyuge, con la diferencia que la batalla la estás peleando en oración. Y es que seguir desconfiando del cónyuge nos debe llevar a no bajar los brazos, no cargarnos nuevamente de sentimientos negativos y destructores. Y vamos a la parte práctica. Lo explico con un extracto de mi testimonio. Las que siguen el canal ya hace rato lo conocen. Pero cuando mi esposo llega, yo ya estaba preparada, digamos, en parte. Yo sabía que regresaría con heridas que vendar, con secuelas de las ataduras, con entenebrecimiento aún o secuelas de ese entenebrecimiento de su mente, con secuelas de la distorsión a causa de la libertad en el mundo. Aún habían cosas que soltar, que desatar, que limpiar en su alma, que aunque había disposición y voluntad e intención de su parte, no había total entendimiento. Y la obra de Dios es que el ser humano debe llegar a entender para obedecer, para poder afirmarse y así poder ser libre y hacer las cosas por convicción. Yo lo tenía claro y por eso mi oración. Señor, sé que tú no permitirás nuevamente ese dolor en mí. ¿Cómo lo harás? No lo sé. Yo solo sé que confío en ti. Y ayúdame, por favor, dándome discernimiento, fortaleza, sabiduría, mucha inteligencia espiritual y todos los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder pasar las pruebas que vendrían, que sé que no iban a ser fáciles. Traté en todo ese tiempo de no portarme como una carcelera, ni como una mamá regañona, y menos como una esposa tóxica, rencillosa.
Estaba pendiente y mucho, pero no se lo decía a mi esposo ni se lo demostraba. Fue el tiempo en que dupliqué mi oración, reforcé mi armadura y le di con todo al enemigo, que aún quería arrebatarme lo mío. Y no hablo de la mujer extraña, porque el Señor, fíjate, no permitió que ella siguiera molestando. Hablo del diablo, que es el artífice de toda maldad. Yo agarraba su celular en momentos que él no se daba cuenta. Claro, cabe resaltar que ponía de su parte, dejaba el celular, ya nunca más puso claves, pero para mí eso no era suficiente, puesto que cuando me engañaba aprendí los trucos inimaginables del pecado y entonces pues ya andaba más apercibida. Aunque dicen por ahí, no busques lo que no quieres encontrar, pero yo quería encontrar el cochinero que aún traía para saber qué hacer, poder ponerlo en oración ante Dios, no para exponerlo a Él, no para reclamarle, no para juzgarlo, pero sí para saber por dónde dirigir mi oración. Efectivamente encontré cosas, pero antes de decirle me puse en oración y lo analicé. Algunas solo las eliminé, otras que me parecieron significativas las dejé y en su momento lo confronté con la palabra, con mucho amor pero con mucha autoridad como ayuda idónea. Empecé por explicarle lo de las puertas abiertas, lo de las ataduras, de una manera sutil, claro. En un inicio no lo aceptó, argumentó y justificó. Sin embargo, le puse desde otro contexto. ¿Y si lo hago yo, qué pensarías? Ahí creo que toqué su sensibilidad de hombre pecho peludo, macho alfa, pero nos fuimos a los sentimientos y de inmediato al compromiso delante de Dios. Lo entendió. Borró, eliminó y bloqueó lo que correspondía. Y yo, bien, una parte del muro para abajo, pero tocaba seguir librando batallas hasta ganar la guerra, señores. Otra fue que mi esposo pues siempre fue muy respetuoso delante de mí, dándome mi lugar, siempre pues encima abrazándome, mirándome y despistado del entorno, ¿no? De su alrededor. Pero cuando llegó ya no era tan así. Y el diablo sabe que nosotras quedamos sensibles en cuanto a nuestra propia seguridad. Yo le demostraba esa debilidad aún al enemigo. No niego que siempre iba mirando a quién miraba él o qué miraba él. Si veía chicas, posibles candidatas del diablo, enseguida miraba y lo miraba a él a ver si estaba mirando. Él pasó esa prueba, sí. Hasta que recuerdo que cuando entramos al gimnasio juntos, allá sí me lo pillé, embobado mirando lo que no debía. El hecho es que obviamente no somos zombies, ¿no? Nos topamos con personas que vienen y van, que pasan a nuestro lado. Podemos mirar, saludar y hasta sonreír por educación. Mas ojo, con coquetear o llevar otras intenciones. Pues claro, a mí eso me chocó, que en un territorio donde estábamos los dos me irrespetara así. Y aunque yo no estuviera a su lado, eso me llevaba a pensar. Y entonces, si va solo en la calle, ¿cómo será? Le hablará a una chica, le dirá cosas, le pedirá el teléfono. Me llegaban dardos de desconfianza porque, claro, ya sabía que de esa manera había empezado su relación extramatrimonial. Sin embargo, esas batallas primero las libré a solas con Dios. Él me dio las estrategias y preparó el corazón de mi esposo para cuando yo le hablara de cada una de esas situaciones que se fueron presentando o que se iban presentando. La confianza en él, humanamente, porque a eso debemos llegar para poder vivir juntos, en paz. Claro, no volver a entronar o crear dependencia, sino aprender a vivir la plenitud de la restauración. Todo ello me llevó casi un año. Aprendimos durante todo ese tiempo a restaurar juntos, a tener mejor comunicación. No fue enseguida que empezamos a hablar en detalle de lo que había pasado. Esto
A propósito, de respuesta para alguien que me hizo esta pregunta en los comentarios. Ojalá los pueda ver. No fue de inmediato que yo empecé a hacerle preguntas, ni él abrir su corazón. En un inicio no quería hablar, solo pasar páginas, pero como Dios seguía trabajando en nosotros, a mí me tocaba poner en práctica lo que había aprendido durante el desierto y lo que le había prometido a Dios. Siendo paciente, orando más, teniendo dominio propio, y aunque después de algunos desaciertos aprendí. Hasta el día que él sintió la libertad y la confianza también de poder contarme. Obviamente sin detalles que me hicieran sentir incomodidad, ¿no? Pero sí importantes acontecimientos para despejar dudas, para poder fortalecer nuevamente la confianza en él. Y señores, con esto concluyo. Esta etapa de la reconciliación pone a prueba nuestra restauración personal y será la que traerá la restauración del matrimonio trabajando juntos y con Cristo como centro de ese hogar. No tengas miedo. Recuerda que el miedo bloquea y nos lleva a tomar decisiones equivocadas. En esta etapa, que no mengue tu oración. No te quites la armadura hasta que Dios sea quien te diga, la guerra está ganada. Descansa. La desconfianza es una batalla más que hay que vencer. Dios te bendiga.